Buenas tardes, gracias a Jesús y gracias a todos ustedes por Jesús y gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros. La amabilidad de venir a oírnos, ya sabía yo que iba a aprender mucho esta tarde aquí y ciertamente este es el caso, ¿no? Y además, pues, bueno, puede ser un debate interesante y pues, desde luego lleno de polémica, ¿no? Quiero decir luego unas cosas en relación, porque yo no he tenido tiempo de leer la ley, he leído sí la exposición de motivos. La exposición de motivos, como he podido en el móvil esta mañana, he leído la exposición de motivos, pero el texto del proyecto de ley, o la proposición, mejor dicho, de ley, no la he leído. Eso es otra trampa, ¿eh? No tiene tan buena conciencia el gobierno cuando no tiene tan buena conciencia el gobierno cuando no lo hace por medio de un proyecto de ley, ¿eh? Ahora no puede hacerlo porque está esperando, porque está en funciones, pero no podía esperar a que estuviera esto a hacerlo. No tiene tan buena conciencia, querido magistrado, ¿eh? No tiene tan buena conciencia cuando lo suelta a la proposición de ley para que no haya ningún tipo de informe de nadie, ¿eh? Para que no haya ningún tipo de informe de nadie. Está tan muy claro la constitucionalidad del asunto, pero no quiere que se pronuncie ni el Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial. Muy buena conciencia no tendrá sobre el asunto. Bueno, y digo, vamos a ver, esto de la amnistía se planteó en el texto constitucional actualmente vigente y me remito a un partido político minoritario en el cual yo entonces militaba, que era el Partido Socialista Popular de don Enrique Tierno Galván. Don Enrique Tierno Galván y don Raúl Morodo, que eran los 2 o 3 diputados que había en el Parlamento entonces por el presidente de este partido, presentaron una enmienda para incluir la amnistía en la Constitución y dijeron que no, y dijeron los partidos políticos que no. ¿Por qué dijeron que no? Pues vamos a ver, esta invocación a la historia de España es una invocación que no debemos hacerla nosotros. ¿Por qué? Porque la historia de España del siglo XIX es la historia de la convulsión absoluta. Y cuando hay una historia convulsa políticamente, naturalmente que hay amnistías constantes. Claro, naturalmente. Pero es que nosotros hemos tenido una etapa desde 1978-79 hasta ahora de no convulsión política. Decir que en la época de Isabel II, claro, oiga, es que en la época de Isabel II se producían amnistías porque cuando llega en 1840, al poder el general Espartero, como consecuencia de la ley de ayuntamientos, etcétera, no había un cambio de régimen ni había nada, ¿eh? Era dentro de la regencia de doña María Cristina, su madre, que luego pasó a ser el reinado de Isabel II. Cuando se produce ese cambio político, la reina regente tiene que marcharse de España y se declara la regencia de Espartero, se tienen que marchar de España todos los moderados, nada más y nada menos, se tienen que marchar de España los moderados, liberales, ¿eh? Estamos hablando de los carlistas. Los liberales se tienen, como si aquí ahora se tuvieran que marchar de España los señores del Partido Popular porque cambia el gobierno del PSOE o viceversa. Claro, estamos hablando de una España absolutamente convulsa. No digamos cuando llega Fernando VII y en octubre de 1814 dice que se olvide a las Cortes de Cádiz de lo que han hecho porque eso no vale para nada. Pues no le digo a usted nada. Y no le digo a usted nada cuando en 1823 dice don Fernando VII que lo que han hecho las Cortes de 1820 a 1823 es nulo y no tiene ningún efecto, etc. Estamos en una sociedad de convulsión política absoluta, Planteas el asunto luego de 1800, insisto, y vuelvo al reinado. Seguimos en el reinado de Isabel II. En el reinado de Isabel II, cuando en 1854 se produce la Vijalvarada, simplemente por el cambio de gobierno de los moderados que estaban, el conde de San Luis, etc., al gobierno de nuevo del bienio progresista de Espartero, otra vez se tienen que marchar todos de España, querido amigo. Es que, insisto, es que la tensión política era absolutamente insufrible, y naturalmente
Cuando echan a la reina, exactamente igual. Viene la regencia de la dictadura de Serrano, viene la república, viene tal, hasta que se recupera. Y luego, naturalmente, en la república o la segunda república. Amigo, pero es que nosotros estábamos muy orgullosos de que en España, desde 1978 hasta ahora, no hay convulsiones políticas, más que las que se inventan los nacionalistas catalanes o vascos, más que esas convulsiones políticas, más que esas. Porque si mañana unos señores exaltados de la derecha, pongo por ejemplo el partido político Vox, plantea ese tipo también de convulsión política porque no quieren tener comunidades autónomas, porque quieren tener un régimen autoritario, un régimen corporativo, etc. ¿Habría amnistía? ¿Habría amnistía para estos señores? No habría amnistía. No habría amnistía. Y no habría amnistía porque no la darían ni los actuales gobernantes sedicentemente de izquierdas, ni los gobernantes que estuvieran por el Partido Popular, porque tampoco lo aceptarían, porque supondría una ruptura del marco constitucional actual. Esta es la realidad. Esta es la realidad y por eso no debemos invocar los ejemplos de la historia de España. No debemos invocarlo porque nos metemos en un berenjenal tremendo. Y vayamos a los textos políticos realmente importantes de la España del siglo XIX, los textos políticos. El derecho político y el derecho constitucional en la España del siglo XIX se estudió muy poquito, pero muy poquito y muy mal. Pero hay unos textos que son muy buenos, que son los que se hacen entre 1840, 1837 y 1843 en el Ateneo, aquí de Madrid, cuando se crea, y ahí están las lecciones de Alcalá Galiano, de Alonso Cortés y de Joaquín Francisco Pacheco. Esas lecciones son la base del derecho político y constitucional del siglo XIX. Hay que leerse esos textos para ver el tratamiento que se tiene en esos momentos de la amnistía, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando. Era un problema que se suscitaba cada vez que había un pequeño, lo que nosotros concebimos ahora como un pequeño cambio político, un pequeño cambio de gobierno, que con el sistema existente entonces provocaba la ruptura por completa de toda la convivencia y obligaba a marcharse a Francia o a Inglaterra, a estos ejemplos, Alcalá Galiano, Donoso Cortés, Pacheco, etcétera, que estuvieron entre Francia e Inglaterra dando saltos por ahí, tal y cual, cada vez que les echaban, porque había un cambio de gobierno. Es decir, en una palabra, no invoquemos la historia de España, no invoquemos la historia de España porque es un desastre en ese sentido. Bueno, dicho esto, yo creo que nosotros aquí, hay un magistrado relevante entre nosotros, muchos, aquí en la mesa, pero digo que aquí hay otros muchos. Nosotros debemos de explicar qué es lo que se puede hacer frente a la ley de amnistía. Bueno, el magistrado que tengo a mi derecha no hace nada porque entiende que está muy bien y por tanto no hay que hacer nada. Ahora bien, quienes consideren que esto no encaja dentro de la Constitución, pues lo que hay que pensar, los juristas tienen que pensar cómo se puede reaccionar en términos jurídicos y legales frente a esta actuación de la Constitución. Tú mismo, querido magistrado, cuando has invocado el precepto del rey que tiene el poder de gracia, no sé qué tal y cual, en tu corto, pero bien expresivo y bien fundado parlamento, has detectado en ese precepto 3 o 4 errores técnicos. Hombre, tampoco es un precepto, ¿verdad?, como para apoyarse en él, para explicar, digamos, que hay una parte del derecho de gracia. Eso es una cosa que han defendido algunos juristas en el diario El País, algunos colegas nuestros, colegas de aquí de José Eugenio y mío, han defendido. Hay un derecho de gracia y ese derecho de gracia es un supraconcepto y el supraconcepto ese pues tiene dos vertientes, una que es del indulto y otra que tiene la amnistía. El indulto está irregulado, la amnistía no, y la amnistía viene en la ley y la regula. Esto ya estamos diciendo
Entonces, creo que nosotros aquí, en la medida en que podamos, en el rato que estemos y tal, hombre, también deberíamos de pensar en qué se puede hacer frente a ello. Yo he leído, como digo, y voy a tratar de terminar, la exposición de motivos. A mí la exposición de motivos me ha remitido a lo que los franceses pusieron de moda hace muchos años y se ha trasladado a otras lenguas. Los franceses hablan de la langue de bois, la langue du bois, la lengua de madera, decimos nosotros los españoles, y los alemanes dicen la betón, Sprache, etc. ¿Qué es la lengua de madera? La lengua de madera es la lengua que utiliza, y esta es la exposición de motivos, y ustedes la leen, que utiliza conceptos vagos, conceptos difusos, tautologías, repeticiones, insistencias en conceptos que no tienen absolutamente ninguna consistencia. Esto es lo que hay en la exposición de motivos, entre ellas la invocación a una convivencia política, que hay que restaurar la convivencia política que han roto unos señores concretos, y que si hubieran roto otros, desde luego no hubieran tenido ningún tipo de respuesta amnistiadora, como no la tuvieron quienes la rompieron asaltando el Congreso pistola en mano. No la tuvieron, nadie se le ocurrió decir que se iban a amnistiar, se lo llevaron a la cárcel y estuvieron en la cárcel durante muchísimo tiempo. Por tanto, esta exposición de motivos es pura lengua de madera. Hay un libro por ahí que muchos de ustedes le conocerán, de un filólogo alemán, que se llamaba, porque ha muerto, no hace mucho, que se llamaba Victor Klemperer, el hermano de Otto Klemperer, el músico, el director de orquesta, que se llama Lingua Terzi Imperi, lengua del tercer imperio, lengua del Reich. Era la lengua del Reich. Este hombre era judío, estaba encerrado en su casa, allí metido, esperando que entrara un día la Gestapo y se lo llevara, y escribía, porque era filólogo, y estaba cazando, porque leía los periódicos de los nazis y no sé qué tal y cual, y estaba cazando la palabrería, que es lo que hay en la exposición de motivos, palabrería vacua. Bueno, pues él estaba anotando la palabrería vacua, pero venenosa, de los nazis, y hace el libro, que es un libro magnífico, que se llama Lengua del Tercer Imperio, lengua de palabrería, lengua de veneno, el veneno metido por la palabra. Y bueno, y esto tenemos que tenerlo presente cuando leamos, y yo les invito a que lean. No habrán tenido tiempo, me imagino, porque esto lo leí hace un rato, pero a mí me ha dejado verdaderamente asustado el nivel de palabrería absurda y estúpida que esa exposición de motivos tiene. Y luego hace una alusión a algo que es tremendo, que es que nuestra Constitución no es militante. Como que nuestra Constitución no es militante? Nuestra Constitución es absolutamente militante, como lo son todas las constituciones. Aquí se cree que porque se puede cambiar, es que podemos cambiar de una monarquía a una república, y eso lo admite la Constitución. O sea, la Constitución es un folio en blanco. ¿Qué tontería es? La Constitución no es ningún folio en blanco. La Constitución, dice el señor que mantiene la tesis del carácter no militante de la Constitución. No, aquí podemos echar al rey pasado mañana, mandarlo con su padre a los Emiratos Árabes y proclamar la República, y al presidente Sánchez convertirlo en presidente de la República. Aquí no pasa absolutamente nada. Así. Y podríamos cambiar la Constitución en un Estado corporativo, como lo fue el Estado de Oliveira Salazar, por ejemplo. ¿Eso qué? ¿Eso también encaja en la Constitución? Entonces, ¿nuestra Constitución qué coño es? Un folio en blanco. No. La Constitución española es una Constitución militante, que cree en la libertad, que cree en el artículo 2, que cree en la libertad, que cree en la igualdad, que cree en la diversidad territorial articulada en torno a las comunidades autónomas, los municipios, las provincias, etc. Todos esos son valores de la Constitución, que cree en el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que cree en el principio de seguridad jurídica. ¿Cómo que no es militante? Oiga usted, si no es militante, ¿qué pasa? Que creemos en el principio de inseguridad jurídica. Pero ¿esto a quién se le ha ocurrido? Es decir, la no militancia de la Constitución la deben defender quienes no creen en la Constitución.
lo que podríamos llamar así para entendernos entre nosotros, los malos. Pero los buenos, que somos nosotros, tenemos que defender la militancia de la Constitución. Vaya que tenemos que defenderla, para que no nos la cambien un día por lo que quiere hacer Vox, por ejemplo, de suprimir las comunidades autónomas, o para que no nos la cambien por un sistema corporativo como el que tenía Oliverio Salazar, o como el sistema de la democracia inorgánica, del caudillo, la familia, el municipio y el sindicato. Es decir, bueno, pues a eso también se alude en este templo de la palabrería, que es la exposición de motivos de la ley. Yo lo que creo es que nosotros deberíamos utilizar los minutos que podamos estar aquí a pensar en los mecanismos judiciales de interposición de recursos, etcétera, y se van a acumular, y ya con eso termino, porque puede haber cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los magistrados de todos los niveles. Puede haber el recurso de inconstitucionalidad que pueden plantear quienes están legitimados, las comunidades autónomas, los diputados, etcétera, que están legitimados. Bueno, ya, claro, por supuesto, sí, cuando se apruebe, claro, cuando se apruebe, pero se aprobará porque ya sabemos perfectamente que hay esto. Si no se aprueba no hay recurso. Claro, evidente. El acto previo, esto es lo de derecho administrativo, otra cosa no sabemos, pero todo eso del acto previo, ¿verdad? Solo lo sabemos bien. Pues aquí el recurso, el acto previo. Cuando se apruebe, la cuestión de inconstitucionalidad, los recursos de inconstitucionalidad procedentes del Parlamento o procedentes de la... Y luego el recurso a la instancia europea. Yo querría oír aquí a nuestro catedrático de Derecho Internacional, porque ese recurso es también posible si se invoca derecho de la Unión Europea que ha sido infringido. Eso es más complicado, pero hay ámbitos que están perfectamente previstos. El terrorismo por un lado, y luego todo lo que signifique el desvío de caudales públicos, malversación, porque claro, aquí estamos utilizando dinero público y a mansalva procedente de Irán. Ahí yo creo que tenemos que ver, y digo, y termino, vaya la que viene delante, vaya la que viene un bocado buenísimo para los despachos de abogados y desde luego para que los magistrados que estén trabajando todavía se vuelvan locos, porque nadie, me parece que entre nosotros que estamos aquí, todos somos conscientes de que nadie debe minusvalorar la capacidad de enredo que tenemos los juristas, que es absolutamente infinita, ¿no? Y por tanto, yo creo que he visto, yo no he leído el texto de la ley, pero sí he visto en una noticia, esto me gustaría oír a los magistrados aquí presentes, en una noticia que se destacaba, es que a los jueces se les obliga a ultimar los procesos penales pendientes en el plazo de 3 meses. Esto es una cosa muy gorda, creo yo, pero aquí hay magistrados que podrán precisar este asunto. Yo no quiero decir nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Francisco.